Capítulo 72. Familia formada. La invitación de Lily. Señor Shirakawa, su registro de familia está completo. Ahora quisiera preguntar qué rumbo tomará su familia. ¿Será una familia de negocios o una centrada en el combate y la exploración de mazmorras? Combate familiar. Shirakawa no lo dudó. Si quería expandir su influencia en horario, el combate era la única opción viable. Enfrentarse a la mazmorra. Era mejor hacer las cosas aquí mientras todavía estaba en el gremio. Comprendido. Aina completó las secciones restantes. La documentación se enviaría al dios que supervisaba el gremio Urano para su aprobación. Recogió los documentos con una sonrisa. El proceso terminará pronto. Por favor, espere aquí, señor Shirakawa. Gracias. Shirakawa bebió un sorbo de té. El servicio del gremio lo impresionó. Mientras esperaba, Estia volvió a entrar y miró su taza de té con envidia. Recordó que cuando formó su propia familia no había recibido ese trato en absoluto. Mirando a Shirakawa, reclinada perezosamente en el sofá, preguntó con entusiasmo. ¿Y bien? ¿Cómo va la inscripción? Solo por su tono, Shirakawa ya podía decir que quería un favor. Está en revisión. El resultado debería estar pronto. Solo dime qué necesitas. Dijo sin rodeos. Bueno, tengo una petición. Se trata de Mai Sakurajima. Quiero reclutarla en mi familia. Para viajar libremente entre mundos, necesitas 150 puntos. Esto se debe a que solo puedes colocar un ancla de teletransporte en un mundo que hayas visitado físicamente. En la cronología normal de Danmachi, la historia comenzaría unos días después, cuando Lilyuka conoce a Bell. Pero ahora que Shirakawa estaba aquí, pretendía reescribir esa narrativa. No le importaba que Estia reclutara a Mai. Mientras asegurara a Estia, su familia también sería prácticamente suya. Más importante aún, los requisitos para un elegido del placer eran que el cuerpo, el corazón y la fe del sujeto le pertenecieran. No había ninguna regla que impidiera que se unieran a la familia de otro dios. De hecho, era común en horario que los nuevos aventureros se unieran a familias fuertes para un crecimiento más rápido. Tener a Mai como la primera integrante de Estia cambiaría por completo el rumbo de la historia, centrándose en reclutar en el grupo de chat. Eso facilitaría los planes futuros. Tras pensarlo bien, Shirakawa asintió rápidamente. De acuerdo. Una cosa más. Si puedes asegurarte de que tu familia solo acepte mujeres, puedo ofrecerte ayuda adicional, como acceso a los sistemas de poder de otros mundos. La comprensión limitada de Estia del mundo de Konosuba podría ayudar aquí. El sistema de cartas de aventurero, las subidas de nivel y los cambios de trabajo surgieron aprovechando una brecha de información. Siempre que Shirakawa dejara la marca divina en su vientre y usara el dispositivo mágico para evaluarla, podían recibir cartas de aventurero del sistema Konosuba. Dejar que Estia maneje las actualizaciones de estado no traicionaría su sueño original de construir una familia y también aseguraría las bases para la futura base del harén de Shirakawa. En realidad, al darse cuenta de que había hablado demasiado alto, Estia bajó la voz rápidamente, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Sabía que otros mundos tenían sistemas de energía, pero no esperaba que Shirakawa pudiera traerlos al por mayor. Eso aumentaría enormemente la fuerza de su familia. Aún. ¿Por qué insistió en tener solo mujeres como miembros? Cuando Estia pensó seriamente en la pregunta, una sonrisa tiró de sus labios. Oye, Shirakawa-kun, no me digas que sientes algo así como amor a primera vista por mí. Así es. Al tratar con Estia, había que adoptar un enfoque directo. Shirakawa sonrió y asintió. De verdad lo sentía. ¿Quién le diría que no a una diosa lolitetona, inocente y adorable? Pero su actitud directa hizo que Estia se sonrojara. Miró de reojo el perfil de Shirakawa. De verdad. Sí, le dio un vuelco el corazón. Aún no estamos tan cerca. Quizás solo sientes algo pasajero. Creo que usar la palabra gustar es un poco apresurado. Directo. Y eso la hizo tímida. Al ver la reacción de Estia, Shirakawa supo que había obtenido el resultado que deseaba. Respondió con seriedad. Todavía tenemos mucho tiempo para conocernos. ... Shirakawa-sama, su registro de familia ha sido aprobado. Eina no lo hizo esperar mucho.
Pronto regresó con la solicitud aprobada, sellada con el sello de Uranos, lo que significaba que la familia Shirakawa ya tenía permiso oficial para reclutar en horario. Si ya has elegido un emblema de familia, puedes registrarlo en el gremio. De ahora en adelante, seré tu asesor asignado. Gracias. Shirakawa sonrió y asintió. Ahora necesitaba pensar en cómo ganar dinero. Con suficiente dinero, podría comprar o alquilar una base. A diferencia del mundo de Konosuba. En el mundo de Danmachi, la principal forma de conseguir valis era matando monstruos, recolectando piedras mágicas y vendiéndolas al gremio. También existían juegos de guerra. Pero eso definitivamente no está sobre la mesa en este momento. Eina estaba realmente sorprendida por la sinceridad de Shirakawa. Nunca había conocido a un dios tan agradable. Ella sonrió y respondió. Eso es parte de mi trabajo. Mirando el cielo brillante de horario, Shirakawa comenzó a planear sus próximos pasos. Como dios, entrar en la mazmorra podría tener consecuencias. Miró de reojo a Estia que estaba parada a su lado. Según la historia original, fue la entrada de los dioses a la mazmorra lo que provocó una anomalía. El nacimiento del jefe del piso en la zona segura del piso 18. El Goliat negro. La propia mazmorra aborrece la presencia de los dioses. Con eso en mente, Shirakawa abrió rápidamente su panel de profesión divina. No lo había revisado desde que sus elegidos del placer ya eran más de 10. A medida que se desarrollaba el asunto, los detalles aparecieron ante él. Profesión. Dios. Atributo divino. Placer. Autoridad. Círculo de avidez. Seguidores. 0. Elegidos del placer. 11. Subdioses. 0. Habilidades principales. Bendición divina, dominio del éxtasis, autoridad de la disciplina carnal, poder de la fe. Habilidades básicas. Marca divina, nivel 2. Extracción de fe, nivel 1. Bendición. Mejora de estadísticas, nivel 1. Bendición. Mejora de suerte, nivel 1. Después de revisar el panel de estadísticas actualizado, un pasaje en particular le vino a la mente. Así como los himnos alaban al Señor del placer, esculpen, cantan y persiguen cada sueño de éxtasis en su nombre. Satisface toda hambre. No temas al riesgo. Porque es tu fuente de dicha. Esto no es un panel del dios del caos ni nada por el estilo, ¿verdad? Su boca se torció involuntariamente. Su panel de clase original no había sido sobrescrito. Ahora todo estaba dividido en 2 secciones. La segunda mitad no había cambiado mucho. Pero después de evolucionar hasta convertirse en una profesión de clase divina, aparecieron un montón de nuevos campos. Seguidores, elegidos y subdioses. Los seguidores eran fáciles de entender. Al igual que Aquaeris, quienes tenían sus propias iglesias. Los subdioses, por su parte, eran aquellos que juraban lealtad al dios del placer y se convertían en parte de su jerarquía divina. Entonces, ¿este círculo de avidez es realmente lo que creo que es? En lugar de trabajar lentamente a lo largo del tiempo, cambiaría instantáneamente la vida de una persona pobre llenándola de riqueza y placer. Entonces, lo destrozaría todo. Cuando lo perdieran todo y no pudieran recuperarse, ofrecerían devoción absoluta o incluso su alma al dios del placer. Entonces, ¿era realmente un dios del caos? Según Warhammer 40k, los forasteros eran los demonios definitivos. Esa lógica también se mantuvo en este mundo cruzado. Después de obtener el panel de la profesión de Dios, Shirakawa no esperaba que su divinidad se fusionara con su identidad como transmigrante. A través del panel de maestría, se convertiría en un dios del caos sin nombre de alguna dimensión alternativa. Shirakawa-kun, ¿estás bien? Al notar el cambio en su expresión, Estia se giró hacia él. Preocupada por el nuevo dios, le preguntó amablemente. ¿Pasó algo? Más o menos. Hay mucho que considerar. Además de publicar un anuncio de reclutamiento en el gremio, necesitaré una base. Naturalmente, no mencionó su confusión interna. Shirakawa acaba de explicar brevemente lo necesario para establecer una familia. Pero se le ocurrió la posibilidad de que, como dios del caos, su mera presencia desencadenara anomalías en la mazmorra. ¿Podría aún ser aceptado en la mazmorra?
Podría valer la pena intentarlo. Aunque la mazmorra creara un nuevo jefe de piso, ahora tenía suficiente poder para controlarlo fácilmente. No hay que apresurarse en estas cosas. Estia sonrió y lo tranquilizó. Ella misma había sido así al principio, pero ahora había aprendido a tomarlo con calma. Por suerte, con el grupo de chat dimensional. También tuvo que empezar a trabajar más duro, como intentar reclutar a Sakurajima Mai como miembro de su propia familia. ¿Y esta noche dónde dormiría? En cuanto Estia recordó eso, su expresión se congeló. Le había prometido a Hefesto que encontraría un lugar donde quedarse. Pero pensó que estaría bien, considerando las veces que Shirakawa la había ayudado. ¿Seguro que no le importaría? Shirakawa-kun, ¿a dónde irás ahora? No entres en la mazmorra, los dioses entran, causando anomalías. Aunque con tu fuerza, probablemente podrías con ello. Comprendido. Podría aceptar consejos. Shirakawa le devolvió la sonrisa a Estia. El mundo de Konosuba seguía siendo una opción. Por ahora, ganar dinero era la prioridad. Tenía que explorar la mazmorra por la que había llegado desde tan lejos, después de todo. Se dirigió hacia el imponente rascacielos Babel, mientras Estia regresó a la casa de Hefesto para encontrar un lugar donde quedarse. En cuanto al futuro reclutamiento de familia, no planeaba usar el método tradicional de los dioses en horario. Si alguien estaba dispuesto a entregarlo todo, simplemente podía otorgarle el estatus de elegido del placer. Usando los dispositivos de tecnología mágica de Konosuba para evaluar sus habilidades. Eso funcionaría igual de bien. Reclutar una familia puede ser un poco complicado. Quizás debería probar la autoridad del anillo de la avaricia. Podría corromperlos fácilmente. Dirigiéndose hacia la entrada de la mazmorra, Shirakawa vio grupos de aventureros aquí y allá, cada uno con seguidores detrás, cargando mochilas de gran tamaño. Como aún no dominaba ninguna habilidad espacial, aventurarse en la mazmorra requería un compañero. Contratar a un partidario implicaba dividir las ganancias, así que no había necesidad de preocuparse por el dinero. Shirakawa examinó casualmente a las personas que lo rodeaban. Finalmente, sus ojos se posaron en una chica con una túnica gris y capucha, su figura incluso más pequeña que la de Estia y que llevaba una mochila demasiado grande para su figura. Un palio. Su apariencia le resultaba familiar. No pertenecía a ningún equipo de aventureros y parecía estar buscando a alguien que la contratara. Entonces, la mirada de Liliruka Arde se encontró con la de Shirakawa. Tenía un rostro desconocido, probablemente un recién llegado a horario, y dada su dirección, parecía que se dirigía a la mazmorra. Se acercó con su enorme bolso. Mirando al joven alto y de aspecto impecable, le habló con genuina sinceridad. Hola, aventurero. ¿Necesitas apoyo? Lily, citando siempre el precio habitual, añadió con seriedad. La comisión es de solo 3000 balis al día. La chica tenía el pelo castaño, corto y ligeramente rizado. Era casi igual de alta que Mary, además de su atractivo. Shirakawa la reconoció al instante. Ella era la partidaria de la familia Soma Liliruka Arde, que aún no había conocido al protagonista de la historia original de Danmachi. Ella todavía estaba deambulando, buscando un equipo. Shirakawa también conocía su personalidad. Atrapada en el pantano que era la familia Soma, su reputación como partidaria no era muy buena. Robando comisiones, inflando precios. Una visión de mundo retorcida, forjada en una sociedad donde la supervivencia es la del más apto. Shirakawa no tenía ideales elevados sobre rescatar heroínas lolis ni nada por el estilo. Si algo despertó su interés, fue la autoridad divina del círculo de avidez en su panel de dioses. Así que no se negó. Por supuesto. La oportunidad de escapar de la familia Soma estaba justo frente a ella. Cuando los aventureros finalmente se rindieron ante la presión, lo que siguió fue una lealtad nacida de la desesperación. Si cada heroína necesitara un gran esfuerzo para conquistar a alguien, Shirakawa estaría exhausto. Siempre creyó que no hay que perder el tiempo con una buena chica ni perder el tiempo con una mala. Incluso si la naturaleza de Lily era solo producto de la opresión. Sin dudarlo, activó su autoridad como dios del placer, el círculo de la avidez. No hubo efectos de conjuración, pero se sintió como si una marca se hubiera grabado en ella. Permaneció en el cuerpo de Lily. ¿Entonces nos vamos ahora?
Lily no esperaba que Shirakawa aceptara tan fácilmente. Su equipo era, sinceramente, un poco simple. Aún así, podría traer algún botín. Y si no, siempre podría usar la excusa de ayudar a intercambiar el botín. Para arrebatarle todas sus piedras mágicas como comisión. El corte extra. Esa era su verdadera ganancia. Tras ser exprimida por los aventureros de la familia Soma, incluso su trabajo a tiempo parcial en una floristería se vio afectado. Solo albergaba resentimiento hacia los aventureros de horario. Incluso hacia Shirakawa, que parecía agradable en la superficie, ella asumió que en el fondo no era diferente. Los seguidores siempre fueron explotados. Esa tortura diaria la había agotado. Solo quería volver a vivir una vida normal. Pero por alguna razón, de repente tuvo la extraña sensación de que ese aventurero mal equipado era una especie de tesoro. Ella sintió que si se quedaba con él, seguro que haría una fortuna. Habiendo ahorrado lo suficiente para comprar su salida de su familia y dejar de ser una seguidora, Lily sonrió radiante. Me llamo Lily. ¿Cómo debería llamarte? Simplemente llámame Shirakawa. Bueno. Ansiosa por alcanzar su meta, su entusiasmo era desbordante. Shirakawa-kun, ¿es tu primera vez en la mazmorra? Te guiaré. Sí. Shirakawa percibió claramente su cambio de actitud. Debía ser efecto del círculo de avidez. No le importó. Todo iba tal como él lo había planeado. Siguiendo el ejemplo de Lily, se dirigieron hacia la escalera de la mazmorra. Shirakawa también sentía mucha curiosidad por los monstruos de este mundo. Capítulo 73. Nivelando el terreno para los elegidos del placer. Un encuentro casual con Aistan. Bajaron la larga escalera hacia los niveles superiores de la mazmorra, pasando por muchos aventureros en el camino. Sin embargo, la mayoría iban en grupos. Algunos eran obviamente más fuertes, a juzgar por el equipo de alta gama que llevaban. No fue difícil distinguirlo. En comparación con ellos, Shirakawa, que no llevaba ningún arma, y Lily, que llevaba una mochila enorme, se destacaban. Parecían aventureros novatos. La mazmorra era una matriz para monstruos. Al ser aniquilados, se convertían en ceniza negra, que regresaba a la mazmorra y engendraba nuevas bestias. Un ciclo de vida. Los pisos superiores no irradiaban una fuerte sensación de fuerza vital. Pero al entrar en la mazmorra, Shirakawa sintió una profunda impresión. Se sentía como un nido viviente. Desde la perspectiva de un aventurero. El flujo interminable de monstruos era un lugar perfecto para ganar experiencia y hacerse más fuerte. Fue una lástima que no pudiera traer a su elegido del placer al mundo de Anmachi. De lo contrario, ya tendría una familia completa. Shirakawa no le dio demasiada importancia. Todavía estaba prestando atención a si su identidad como dios del caos desencadenaría alguna anomalía en la mazmorra. Siguiendo a Lily, llegaron al primer piso, un espacio parecido a una cueva completamente oscura, tenuemente iluminado por frutas luminosas que brillaban débilmente en las paredes. Para Shirakawa, adentrarse en la mazmorra fue una experiencia nueva y curiosa. ¿Qué tan fuertes eran los monstruos y jefes de piso? Naturalmente, quería saberlo. Sin preocuparse por la presencia de Lily, invocó la espada sagrada. Todas las cosas de la creación. Su hoja carmesí irradiaba un aura violenta. Liberó maná a través de su profesión de portador de espada sagrada. Usándolo como un hechizo de detección, escaneó un radio de 100 metros y al instante se fijó en varios goblins de bajo nivel. Monstruos extremadamente débiles. Había cazado mucho más en el mundo de Goblin Slayer. Pero dado que esta era una zona para principiantes, apta para aventureros de nivel 1. La fuerza no parecía excesiva. Si realmente voy por el camino del dios malvado, quizás podría construir una fortaleza móvil subespacial y traer a mis elegidos aquí. Este sería un gran lugar para nivelarlos. Ese pensamiento cruzó por su mente. Sin embargo, aún faltaba mucho. Por ahora, Shirakawa solo tenía autoridad básica como dios del placer. Aún le faltaban muchos círculos. El círculo de la gula, para la indulgencia gourmet. El círculo de la carnalidad, para el deseo y la depravación máximos. El círculo de supremacía, para poder sobre los demás. El círculo de la vanagloria, para la búsqueda de la gloria y el reconocimiento. Y el círculo de la indolencia, para el falso paraíso y descanso.
Nota. Ese es la Neesh Six Circles of Seduction de Warhammer 40k. Para resumir. En Danmachi, él era el dios recién nacido del caos, pero también del placer justo. Sin embargo, mientras blandía la espada sagrada, todas las cosas de la creación, Shirakawa podía sentir a los goblins surgiendo de las paredes de la mazmorra que lo rodeaban. Su número estaba aumentando drásticamente. ¿La mazmorra rechaza a los forasteros? Esa parecía la explicación más probable. Canceló su habilidad Liberación de Maná, confiando únicamente en las mejoras de estadísticas que le otorgaba su divinidad. Su físico solo era 30 veces más fuerte que el de un hombre adulto normal. Incluso sin usar Liberación de Maná u otras habilidades basadas en la profesión, Shirakawa estimó que su fuerza era suficiente para caminar libremente en el piso 60 de la mazmorra. Interesante. Lily, quien lo seguía como su apoyo, no tenía ni idea de lo que Shirakawa pensaba. Mientras observaba el arma que él había invocado, que irradiaba una energía intensa, se esforzó por mantener la expresión. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Si no se equivocaba, era una espada mágica extremadamente poderosa. Su equipo parecía completamente ordinario, pero de repente era capaz de fabricar un arma de aspecto tan caro. Y lo que es más importante, ella no lo había notado en absoluto. ¿Podría ser una habilidad única? Normalmente, si se topaba con un aventurero poderoso, Lily jamás se atrevería a albergar segundas intenciones. Pero ni siquiera ella notó el efecto del círculo de avidez. Bajo la influencia del anillo, ignoró el peligro. Solo pensaba que probablemente podría ganar mucho dinero con Shirakawa para cumplir sus propios objetivos. Y entonces, aparecieron los monstruos. Sus gruñidos bajos llamaron la atención de Lily. Un gran número de goblins se acercaba. Miró a Shirakawa y le recordó. Estos son los monstruos de menor nivel. Pero no necesitaba la advertencia. Con solo su habilidad física, Shirakawa se puso en movimiento a una velocidad invisible a simple vista. Con un rápido movimiento de su espada. Sus ataques, imbuidos de una agudeza a nivel del alma, atravesaban a los goblins con la misma facilidad con la que cortaban hilos. Los goblins, una vez que intentaron un asalto grupal, fueron partidos por la mitad y se desintegraron instantáneamente en cenizas negras, dejando atrás pequeñas piedras mágicas del tamaño de una uña. Has matado exitosamente a Goblin, nivel 1. Experiencia más 100. Has matado exitosamente a Goblin, nivel 1. Experiencia más 100. Has matado exitosamente a Goblin, nivel 1. Experiencia más 100. Esa es una cantidad bastante generosa de experiencia. A Shirakawa no le importó mucho. Le lanzó un saco a Lily con naturalidad, dejándole la colección de cristales. Toda esa táctica de cebo no estaba nada mal. El llamado círculo de la avidez, a menos que su portador tuviera una voluntad inquebrantable, lo corrompería gradualmente con la codicia. Lily no era la excepción. Con el tiempo caería en el vacío del deseo. La breve batalla dejó a Lily atónita. Aunque los goblins no eran fuertes individualmente, su gran número sería un problema incluso para un aventurero de nivel 2. Para eliminarlos tan limpiamente en un instante, ¿qué clase de poder tenía en realidad? Ella rápidamente le quitó el saco. Aunque no habló, era obvio. Ella debía recoger los cristales caídos. Mi instinto estaba en lo cierto. Mientras observaba a Shirakawa seguir matando goblins, Lily recogió diligentemente las piedras mágicas. De vez en cuando, una simplemente se deslizaba en su manga y en su propio bolsillo. Con tantos en el terreno, llevarse a unos pocos no debería ser tan notable, ¿verdad? Además, esto fue solo el comienzo. A medida que se adentraban en la mazmorra, los monstruos se volvían más fuertes y dejaban caer piedras más valiosas. Ella confirmaba una y otra vez que Shirakawa no la observaba. Estaba completamente concentrado en la caza. Aún así, Lily se mantuvo cautelosa. Por cada 4 piedras que recogía, se guardaba una en secreto. Con cantidades tan grandes, Shirakawa probablemente no se daría cuenta. ¿Y si seguía profundizando? Solo lo imagino. Lily no podía esperar. Quizás podría seguir colaborando con Shirakawa hasta que ganara lo suficiente para dejar la familia Soma y seguir como apoyo. Ganar suficiente dinero para el resto de su vida.
Aún no se había dado cuenta de que el círculo de la avidez ya había sembrado la semilla de la corrupción en ella. Lo que comenzó como un plan para escapar de su familia se había convertido en un deseo de riqueza y lujo. Shirakawa-sama, los pisos 1 a 5 suelen generar goblins débiles. Si quiere monstruos más fuertes, tenemos que adentrarnos más. Los ojos de Lily brillaron. Sacó un mapa de mazmorras de su bolso. Si bien los pisos inferiores cambiaron, la distribución de los pisos superiores se mantuvo relativamente estable. Señalando hacia adelante, dijo: yo los guiaré. Tengo mapas de los pisos superiores. ... Cuando el círculo de avidez le fue otorgado a Lily, Shirakawa pudo sentir claramente su cambio de mentalidad. Sus pensamientos habían cambiado. Pero eso era exactamente lo que él quería ver. Si alguna vez ella empezaba a inclinarse hacia lo desconocido, él intervendría para detenerla. Él eliminó a los duendes que los rodeaban. No se necesita maná. Solo las estadísticas básicas y las armas eran más que suficientes. Shirakawa sonrió y dijo: claro. Los monstruos de este piso son bastante aburridos. Esperemos que los demás abajo sean más interesantes. Entonces vamos. Con un mapa en la mano y con Shirakawa tan poderoso como era, Lily, incluso como partidaria, tomó la iniciativa con confianza. Requisitos cumplidos. ¿Quieres desbloquear la nueva profesión? Partidario. ... Shirakawa ignoró la nueva clase. Ahora mismo, lo único que le interesaba era el rol de aventurero del mundo de Konosuba. Allí, podía aprender todas las habilidades sin cambiar de clase, pero el costo de SP era alto. Aún así, con su sistema de competencia, el costo nunca fue un problema. Al llegar al segundo piso de la mazmorra, se enfrentaron de nuevo a grandes grupos de goblins. Pero sin encontrar resistencia, avanzaron con fluidez. Fue fácil. Las piedras mágicas que cayeron ya llenaron la bolsa de Lily. La cambió a una vacía. Su tasa de robo también aumentó. Ahora era 3-1. ... Shirakawa lo notó todo, por supuesto. Pero su principal preocupación era desbloquear más candidatos a elegidos del placer y ganar estadísticas. Cuando llegaron al quinto piso, el entorno de la mazmorra cambió claramente. Las paredes del túnel ahora eran de tierra. El musgo brillante mejoraba la visibilidad. Los monstruos también cambiaron. Diablillos payaso, lagartos de mazmorra. Eran numerosos, pero Shirakawa los aniquiló sin esfuerzo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Un fuerte alboroto más adelante dejó a Lily paralizada. Si no recordaba mal, no debería haber un monstruo como este en el quinto piso. Mirando a través del oscuro túnel, emergió un gran monstruo de 2 patas, de pelaje marrón. Enloquecido por la persecución, un minotauro cargó hacia ellos, con sus cuernos brillando con la furia de un toro. Sus pisotones hicieron temblar el suelo. ¿Qué? ¿Qué es ese monstruo? Irradiaba un poder que jamás había visto. Lily retrocedió instintivamente, con su enorme mochila abrumada. Pero para Shirakawa, el minotauro le resultaba demasiado familiar. Un minotauro monstruoso del piso 15. No tan fuerte lo que destacó. Fue el momento oportuno. En la historia original, este monstruo escapó durante el regreso de la expedición de la familia Loki. ¿Podría realmente encontrarme con Ice Wallenstein? ... Al ver al minotauro abalanzarse sobre ellos, Shirakawa no se alarmó en absoluto. Para ser un novato de nivel 1. Normalmente esto sería una muerte instantánea. Aún así, tener la oportunidad de probar la fuerza de un monstruo del piso 15 con antelación fue como un regalo entregado en su puerta. Con un poderoso impulso de sus piernas, Shirakawa se movió tan rápido que solo quedó una imagen residual. El suelo bajo el que había estado se hizo añicos como una telaraña. ... Ni siquiera Lily, que estaba completamente concentrada, pudo captar el movimiento. Y mucho menos el minotauro, cuya fuerza no era particularmente notable, pudo reaccionar antes de que Shirakawa apareciera justo frente a él. Impulsado por el instinto, el minotauro lanzó un puñetazo. Pero lo único que encontró fue un destello de luz de espada roja que cortó limpiamente la parte superior de su cuerpo en 2. La sangre brotó a borbotones. Una vez estuvo completamente muerto.
Se desintegró en ceniza negra y regresó a la mazmorra. Solo quedó una piedra mágica del tamaño de un puño, que aterrizó en el suelo con un crujido. Eso es todo. Lily, quien solo había apoyado a aventureros de bajo nivel, nunca había visto un minotauro de cerca. Era tan poderoso que la hacía temblar de miedo. Y aún así, miró con incredulidad a Shirakawa. La batalla terminó tan rápido que ni siquiera sabía cómo sentirse. Él era fuerte. Al menos la fuerza de un aventurero de nivel 3. Sobre todo, la velocidad y la contundencia del ataque no eran diferentes a cómo había manejado a esos grandes grupos de goblins antes. Un aventurero tan poderoso, y sin embargo, nunca había oído hablar de él en horario. Quizás venía de otro lugar. Lily no lo entendía. Pero ella estaba segura. Podría ganar mucho dinero si se queda con Shirakawa. Corrió a recoger la piedra mágica que había dejado caer el minotauro, sonriendo con admiración. Shirakawa-sama, es usted realmente increíble. Acabas de derrotar a un monstruo tan fuerte como si no fuera nada. Simplemente tuve suerte. A lo que Shirakawa se refería con afortunado. Era, naturalmente, a su invitación al grupo de chat dimensional. Si no traía a nadie que lo apoyara y entraba solo. Solo con sus estadísticas base y su espada sagrada. Podría llegar hasta el piso 40 sin problemas. En cuanto a pisos más profundos, como los jefes, estos requerirían habilidades basadas en Mara. Ojalá pudiera usar la magia explosiva libremente. Sería muy fácil tratarlo. Lo único que podría representar un desafío sería el dragón negro en el profundo laberinto del piso 59, la última misión sin resolver de las 3 grandes misiones. Ni siquiera Zeus y la familia Hera pudieron derrotar a ese monstruo. Esta podría ser complicada. Pero recorrer la mazmorra a toda velocidad no era su plan. Cuanto más profundos los pisos, más complejo el entorno. Sin mencionar el enorme efecto dominó que se produciría al derrotar al dragón negro. La mazmorra era esencialmente el campo de entrenamiento para los candidatos bendecidos por el dios del placer. Recorrerlo todo rápidamente sería aburrido. Lily negó rápidamente con la cabeza, con tono serio. No creo que tu fuerza sea solo suerte. Debiste haber trabajado muy duro. Estaba desesperada por construir una conexión más estrecha. Para convertirse en socios a corto plazo y ganar la mayor cantidad de valis posible gracias a él. Pero Shirakawa podía leer sus pensamientos fácilmente con solo una mirada. Él negó levemente con la cabeza, sin prestarle atención. Y entonces se oyó el sonido de unos pasos tenues en la oscuridad. Una figura alta, de larga cabellera dorada, emergió, con una armadura de un material desconocido que acentuaba su perfecta figura. Ella llevaba un estoque en la mano. Bajo el tenue resplandor del musgo luminoso, su belleza de diosa y su aura heroica se destacaban inconfundiblemente. Aiz Wallenstein. Un miembro veterano de la familia Loki y una guerrera de nivel 5 conocida como la Princesa de la Espada. En horario, bajo la tenue luz. Su rostro frío y hermoso era claramente visible. Observó el campo de batalla y notó los restos de la lucha anterior. No había señales de que el Minotauro hubiera escapado por otro túnel. Lo cual significaba: Shirakawa había derrotado al monstruo del piso 15 justo delante de ella. Y sin muchas señales de lucha. Con su experiencia en combate. Al instante se dio cuenta del punto más crucial. La batalla había terminado casi instantáneamente. Más importante aún, el rostro de Shirakawa le resultaba desconocido. El arma en su mano irradiaba un poder que incluso ella encontraba abrumador. ¿Un arma forjada por un dios? Aiz no preguntó directamente. Para empezar, no se le daban bien las conversaciones. Y como era culpa suya, el monstruo había escapado. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Dijo con un tono frío y tranquilo: disculpas. Ese monstruo escapó durante nuestra expedición. Disculpen las molestias. Está bien. Shirakawa pensó que su personalidad coincidía con la impresión que tenía de ella. A pesar de su apariencia fría, Aiz era un poco cabeza hueca. Solo porque se topó con este desarrollo de la trama. No quería decir que tuviera que forzar la conexión. Pasó junto a Aiz con Lily a cuestas. ¿Cómo se llama tu arma? Incapaz de contener su curiosidad. Aiz Wallenstein finalmente preguntó en su habitual tono sin emociones. Es muy especial.
Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.